Buenas tardes, ¿cómo está? Y los demás compañeros tenían actividad. Buenas tardes, arquitecto. Yo creo que todos confunden el horario del curso, fíjese. ¿Por qué? No sé, porque yo siempre los escucho ahí preguntando que si es el curso a las 2, a las 2:30 o a las 2:45. Saber, o no sé si tal vez tenían otra actividad, pero casi siempre están preguntando los horarios. Bueno, vamos a esperar un ratito que entre para poder platicar, ¿verdad? Ya. Y sí, mandaron su tarea de los tipos de investigación. Sí, arquitecto, sí le envié. Ah, va. Perfecto. Mire, aprovechando que no habemos muchos aquí, no sé si podría hablarle yo de las propuestas que tenemos con nuestro grupo Ok. o si esperamos a que se conecten ellos. Pues si quieres, esperamos. Yo porque les quería dar algunas indicaciones en cuanto a eso, porque, o sea, yo no sé si tú estás porque tenía cuatro propuestas, ¿verdad? Ajá, sí. Yo Eh, estoy, en mi grupo está Luz Stephanie, Denis, Emily, Carlota creo que también está, y yo, María Fernanda. Ujú. Bueno, Ajá. pero ¿Y ¿cuántas opciones de proyecto tienen ustedes? qué manda? ¿Cuántas opciones tienen? Pues tenemos 4 opciones. Digamos que cada uno propuso una opción, pero como Carlota se agregó el fin de semana pasado, creo, entonces ya a ella, pues ella ya no nos dio su propuesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la propuesta de Stephanie o Estefanía, no sé cómo es que se llama, ella lo que propone es el diseño, la planificación y remodelación del mercado municipal en la Unión. Ajá. Eh, Y, porque en el área dice que el mercado ese fue construido hace como 57 años y, o sea, el municipio ha ido creciendo y ya no se da abasto con el espacio, ¿verdad? Eso es de Stephanie, esa es la propuesta que ella nos dio. Luego, Emily, que es de Quesaltepeque, lo que ella propone es que, o sea, el problema que ella mira que hay ahí es que en Quesaltepeque no hay un hospital y prácticamente el centro de salud que es para el servicio del municipio nunca está habilitado, digamos. Y cuando está habilitado, solo hay enfermeros, nunca hay un doctor. Entonces, lo que ella propone es diseñar y
construir un hospital, digamos, ¿no? Ajá, bueno. Luego Sí, está dime. la propuesta de Denis, que es en Zacapa, que el problema es que con la construcción del centro comercial de Pradera, ahí se hace, Un bueno, nudo. ahí siempre se ha congestionado, ha habido congestionamiento vehicular, ¿verdad? Pero ahora con eso de Pradera es más. Dice que sí hay rutas alternas, ¿va? Pero el problema es que son muy pequeñas, ¿va? Entonces, él propone eso, pero hemos estado pensando mucho en esa propuesta, digamos, porque, o sea, ¿qué solución podríamos dar ahí, verdad? Porque ¿cómo podríamos nosotros ampliar las calles que son de rutas alternas, ¿verdad? Porque eso es lo que se debería de hacer, porque no se puede hacer otra cosa, El según lo que problema, nosotros sí, pensamos. el Ajá. problema ahí es que si las calles son muy angostas, no creo que se pueda hacer, porque ni modo que vas a botar casas eh, para, para ampliar esa situación, ¿verdad? Entonces, mm, creo que habría que, bueno, si querés esperamos que entren los compañeros, porque mira, pues acuérdate que eso les quiero decir, nosotros, nuestro proyecto es solo anteproyecto, o sea, Ajá. nosotros no vamos a construir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pienses en proyectos como el del hospital, no puede ser diseño y construcción, ¿me entiendes? Porque nosotros no vamos a construir. Entonces, ¿qué podemos poner nosotros? Bueno, diseño y planificación podría ser, ¿me entiendes? Pero no Ah, construcción, sí, sí. no construcción, no y pensemos en construcción para cualquiera de los proyectos que presentemos, porque no podemos, no tenemos la capacidad para eso, ¿sí? Además, construir, estás hablando de un hospital, qué barato un proyecto de 2 años. Entonces no nos vamos a pasar 2 años construyendo, ¿verdad? Entonces eso ya es para otras instituciones. Ok, entonces solo es diseño y planificación en cualquier proyecto que Correcto, propongamos. correcto, porque es lo que vamos a hacer. Nosotros solo vamos a hacer la investigación, ¿no? El estudio de, ahí sí que hay que hacer el estudio de factibilidad para hacerlo. Recuérdense lo que teníamos con las 3 letras, ¿verdad? Eh, ¿En qué lugar lo vamos a hacer? ¿A qué población vamos a beneficiar? ¿Mm? ¿Verdad? O sea, el lugar en donde lo vamos a hacer, ¿a quién vamos a? ¿De acuerdo? En las 3 letras que siempre hemos estado mencionando como punto de partida. ¿Sí? LQP creo que era, ¿verdad? Sí. El lugar, ¿a quién? Y ¿cuál era la otra? Perdón. Ya. Entonces, habría que pensar en eso. No es que solo, bueno, yo propongo un hospital, yo propongo esto, yo propongo, si verdaderamente se justifica hacerlo, ¿me entiendes? Probablemente no hayan fondos para financiar ese hospital, ¿verdad? Y de repente se puede hacer un centro de salud tipo 1. Recuérdate que los centros de salud hay de varias categorías. ¿Sí? Hay centros de salud incluso que tienen hasta un quirófano, ¿sí? Entonces habría que pensar si de repente hay que, si vale la pena rediseñar, si hay espacio para rediseñar el que hay, y pensando ya en que no va a ser solo, como tú dices, ¿verdad?
y que a veces no está pues esas son partes de la justificación del por qué se va a hacer. Y no solo, como no hay doctor en planta, entonces mejor creemos un hospital. Si a un centro de salud no hay médico, ¿será que tendremos la capacidad de tener cualquier cantidad de médicos en un hospital? Entonces, hay que evaluar eso, ¿verdad? Por eso te digo, no es solo de que tiremos por tirar los proyectos, sino que ustedes como grupo pues hagan una sesión en Zoom, ¿verdad? Y plantean los pros y contras, ¿sí? Como te digo, tal vez no sea necesario un hospital, porque estamos hablando de una infraestructura marca ACME, ¿sí? Porque para hacer un hospital, híjole, tenemos que pensar en estudio de impacto ambiental, cómo vamos a tirar drenajes, pensar en que tiene que haber una empresa que lleve por desechos hospitalarios, en fin, todo ese tipo de situación hay que pensar y quizás no contemos con un espacio de terreno suficiente para hacer todo eso que estamos pensando. Pero sí, yo les aconsejaría, si están pensando en que esa opción puede ser, ¿verdad?, que nos metamos a leer sobre los tipos de centro de salud y de repente por ahí hay algún tipo de centro de salud, ¿verdad?, que se pueda acoplar a lo que nosotros queremos plantear. Sí. Ok, está bien, arquitecto, porque también hay otra propuesta, ¿verdad? O sea, tenemos varias propuestas, pero se dice, tal vez no hemos estudiado bien, por ejemplo, eso del hospital, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también en el municipio de Hualán no hay una terminal de buses. Y siempre los buses han andado rodando, le voy a decir, ¿verdad? Porque se han estacionado en lugares que no son para buses, digamos, o sea, en la vía pública. Y, por ejemplo, con lo de la pandemia, trasladaron todos los buses a un parque. Ya. Pues vaya, ponete, ese puede ser que sea un proyecto más viable. ¿Por qué? Porque no necesitas una infraestructura tan especial o un estudio tan especializado como en un hospital. Ponete, en el hospital tenemos que pensar en cuáles van a ser mis áreas blancas, cuáles van a ser mis áreas grises, cuáles son mis áreas negras, en fin, lleva un poco más de estudio. Sí, y pienso que a nivel de complejidad es mucho mayor un hospital que una terminal de buses, porque ahí lo que tenemos que hacer es solo el ordenamiento de los buses, ver la circulación, ¿sí? Para ver giros, radios de giro para los buses, qué tamaño de buses vamos a colocar, ¿verdad? Pero eso lo podemos tener más fácil en el Neuffer o en alguna otra bibliografía, ¿sí? Y solo pensar en que podemos combinar comercio y el espacio para el parqueo de los buses, ¿verdad? Porque siempre donde hay buses tiene que haber comercio, ¿verdad? Porque eso es lo que llama, digamos, las ventas. Ustedes se han dado cuenta que donde se parquean los buses, aún la gente que anda caminando con sus ventas ambulantes, siempre para un bus y entran a ofrecer su producto, ¿verdad? O sea, entonces por ahí podemos pensar también en que no solo puede ser el diseño de la terminal, sino que diseño de terminal, más locales comerciales, en fin, ¿sí? Podría ser una buena alternativa, ¿sí? O de repente locales, área de parqueo con locales o un centro comercial, no sé, o un espacio abierto en forma de C, eso ya lo definen ustedes. No sé. Yo solo estoy aquí pensando en voz alta, ¿me entiendes? Pero creo que es más viable un proyecto de esa naturaleza que llegar a un monstruo de un hospital, sí, creo que es más complicado.
Es más factible eso de terminal de buses y combinar usted, como dice, el comercio y todo eso, ¿verdad? Ok. Sí, pienso que pueden combinar. Como te digo, eso lo tienen que analizar ustedes. Miren, sí, es cierto, donde hay estacionamiento de buses o donde se parquean, siempre hay comercio. Mira, por ejemplo, aquí en digamos en la autopista de Palín a Escuintla. Cuando uno viene y va a pasar de regreso las garitas del peaje, se hace una cola como de 4 cuadras, más o menos. Y en esa cola de 4 cuadras hay vendedores ambulantes vendiendo cualquier clase de producto. Manías, agua pura, gaseosas, aquellos maní japonés, en fin, te venden de todo, cualquier cantidad de producto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te da la pauta? Que donde hay estacionamientos, y siempre va a haber comercio, siempre se va a generar comercio, ¿verdad? Entonces podría ser una, pero repito, ahí ya ustedes me lo tendrían que plantear, ¿verdad? Ya como una propuesta y bien esquematizado, digamos, con el LQP, ¿verdad? O sea, en dónde lo vamos a hacer, ya tenemos que pensar qué va a ser en el municipio tal, pero en qué terreno, ya tenemos que tener pensado más o menos el terreno, si hay algún terreno municipal por ahí, ¿sí? Para que esto sea factible. Entonces hay que ir pensando en todas esas alternativas para ir empezando a montar nuestro, nuestro proyecto. Acuérdense que prácticamente tenemos 2 meses, más o menos 2 meses y medio para poder entregar esto. Y hay que ir analizándolo, haciendo asesorías, que enviemos esto, esta redacción está mala, porque también eso hay que ver cómo lo redactamos. No solo, mire, pensamos en el proyecto tal y tal, y lo vamos a hacer porque ahí falta. Pero, o sea, ¿a quién vamos a beneficiar? ¿A todo el municipio? ¿A todo el departamento? En fin, esas son las cosas que hay que empezar a discutir con los compañeros del grupo. O sea, yo lancé una propuesta al aire, pero ¿por qué? O sea, ahí es donde viene el grupo, sí, me parece buena, agarremos esa. Entonces, empecémoslo a desglosar. O sea, ¿a qué población vamos a atender? ¿Sí? ¿Será que a toda la población de dónde me dijiste? La Unión, no. No, en Gualán, ¿verdad? El mercado municipal sí es en La Unión, ahora lo de los buses es en Hualán. Va. Entonces vamos de plano al municipio de Hualán y pues lógicamente de repente también a rutas que transitan hacia Hualán y de Hualán hacia otros lugares, ¿verdad? Porque pueden llegar otras empresas, de repente rutas orientales, de repente, no sé, ¿me entiendes? Que puedan hacer paradas ahí. O, pues, ¿no? Si eso se amerita, porque digamos, no tienen terminal de buses, pero porque eso solo hay una empresa de buses que es la que tiene monopolizado eso y ya no van a llegar más. Todo eso hay que estudiarlo, ¿sí? Para ver si se justifica. Si tú me dices, no, ahí hay como 5 empresas que llegan, bueno, entonces eso es lo que hay que empezar a escribir, ¿sí? Empezar a justificar el proyecto, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, arquitecto. Pero eso no lo tiene que hacer solo la persona que lanzó esa propuesta, sino que entre todos, ir armando el documento entre todos. La propuesta, porque de repente, digamos, miren, bueno, en la semana 7 quiero que presenten ya
formalmente algo escrito sobre su proyecto para empezar a decir, miren, no, esto sí, esto no, esto quítenmelo, esto agréguenmelo, en fin, ¿sí? O falta investigar esto, ¿me entienden? Porque eh, hay que hacerlo, pero en grupo, no solo una persona. Que entonces que lo haga el que tiró Gualán, ¿verdad? Que él arme el empezar el proyecto y nosotros solo le vamos. No, ahí tiene que ser en grupo. Tienen que ser todos los que participen. ¿Sí? Sí, arquitecto, nosotros nos hemos reunido por Zoom, Ajá, por Google correcto. Meet, perdón. Ajá, sí nos hemos reunido así. Perfecto. Si eso, de eso se trata. Entonces, ya que tienen, por eso te digo, ahorita que tienen las 4 propuestas y que ya por lo menos barajeamos 2, ¿va? Una que era el hospital, la otra que es la terminal, la otra me dijiste que era una solución vehicular para... Sí, eh, pero esa creo que sí habría que descartarla porque si, si las calles son angostas, no hay una solución, ¿verdad? Para ese problema no hay una solución. sí, Entonces, solo que fueran tréboles aéreos, pero eso es una inversión terrible, ¿verdad? sí, para una mega ciudad. Sí, entonces, Entonces, como que lo que sería un poco más factible sería tal vez lo del mercado en La Unión y lo de los buses en Gualán, ¿verdad? sí, sí, porque como te digo, el hospital, pues tampoco hay que descartarlo al 100, ¿me entiendes? Porque, pero habría que estudiar si lo convertimos en un centro de salud tipo 1 o tipo 2, no sé, habría que pensar, porque también es viable, ¿me entiendes? O sea, entre esas 3, digo yo, que podríamos decidir. Sí, por supuesto que bien justificado, ¿verdad? Ustedes pueden decir, miren, no, porque, por esto y esto y esto. Ahí es donde está la justificación, eh, pero pensando también a qué población se va a atender. O sea, ya que empiecen ustedes a escribir, ¿no? Pensando en qué lugar lo van a hacer, si lo vamos a hacer en Gualán, lo vamos a hacer en La Unión, ¿a qué población vamos a cubrir? Pues con eso vamos a ayudar a toda la población del municipio de Gualán, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya tenemos ya vamos armando las, las 3 preguntas esenciales que son el punto de partida. ¿Verdad? No sé si hay alguien más pero está bueno, sigan reuniéndose, Fer, y van definiendo ya, ¿verdad? Como te digo, para presentar una propuesta más formal. Entonces ya la sí, podemos ver y ajá, la barajeamos, vemos que es bueno, que hay que cambiar, etcétera, ¿verdad? Para empezar a trabajar ya como con el los... siguiente, ajá, como el siguiente fin de semana no recibimos curso por el parcial, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Podríamos enviar un documento con lo que hayamos avanzado y platicarlo en la siguiente clase. Correcto, así es. Porque así me dan tiempo a mí de revisarlo, ¿verdad? Para ver, ¿Es para arquitecto entrar entonces? ya a discutir qué cambios se pueden hacer, ¿verdad? Gracias. Y no sé si hay otros grupos que han pensado con su proyecto.
Eh, no sé qué otro grupo está para ver qué han pensado. Buenas tardes, yo recién ingreso, estoy aterrizando. ¿Qué están hablando? De los proyectos Soto, para ver qué, ¿verdad? Porque mencionaba María Fer que con el grupo de ella pues tienen 4 posibles proyectos, pero era lo que yo les decía, que hay que reunirnos y pues entre el grupo analizar cuál es el que más conviene y cuál es no. Ajá. Nosotros sí nos vamos a quedar con el tema del albergue. Ya tenemos encontrado el terreno para hacerlo, pero sí todavía estamos en la cuestión de distribuirnos los temas para empezar a trabajar en los 4 que somos de grupo, arquitecto. Ya. Y sí, pues Ok, pero estaríamos empezando más en formalidad del documento de esta semana. va, ok, mira Otto, yo lo que quisiera es que ya empezaran a escribir, va. Entonces que mire, va, primero el planteamiento, cuál es el problema, cuáles son las causas, eh, luego en qué lugar lo van a hacer, a quién van a beneficiar, ¿sí? Las famosas 3 Entonces, LQP. ¿Ah? lo primerito que vimos Correcto, el día antepasado, ¿ah? correcto, sí. ¿Ya? Para que se vea, ¿verdad? ¿Por qué se va a hacer ese proyecto, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, de ahí empezar a... El fin pasado ya habíamos mandado ya con la corrección del nombre arquitecto. Creo que la compañera Perla lo había trasladado con usted. Fue lo último que habíamos visto. Donde pero ya... ya habíamos quitado la cuestión de construcción y habíamos puesto, ahorita le voy a decir, aquí tengo el documento. Si me da un segundo para reenviárselo. Va, sí, porque, como le decía María Fer, nosotros no vamos a construir, ¿verdad, muchachos? Solo vamos a diseñar y a planificar, porque ese va a ser nuestro aporte, ¿sí? O sea, ¿cuál va a ser el aporte de la tesis? Perdón, en este caso del anteproyecto. El aporte de este anteproyecto es la planificación, el diseño y la planificación, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a hacer, pero no construir porque nosotros no vamos a construir nada, ¿verdad? Arquitecto, una pregunta. Sí, Pero nosotros también llevamos el curso de proyecto de graduación, ¿verdad? ajá. Y en ese curso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Es el seguimiento de esto? Sí, debería ser el seguimiento de esto, ¿verdad? Porque Ok. nosotros ya tenemos el proyecto, el anteproyecto, porque prácticamente lo que vamos a llegar aquí es toda la parte teórica. Y entonces, ¿qué quedaría? Pues hacer ya la Lo parte, arquitectónico, digamos. la parte técnica, sí, ¿verdad? Ok. Porque ahorita haríamos toda la parte teórica, repito, ¿verdad? Donde va la justificación, el planteamiento del problema, el marco teórico y todo lo demás, ¿sí? Ahorita se Y lo reenvié, arquitecto, a su WhatsApp, disculpe. va, ya me lo Lo, mandaste. lo que habíamos mandado el fin pasado. Ok, ahorita lo voy a chequear. Tema de grupo 1. Espérate, vamos a ver si lo podemos abrir desde acá para que lo veamos. Aunque al final seríamos el grupo 3. Ok, no, este creo que es Ajá, porque como ya lo habías mandado. ajá.
Bueno, se los voy a compartir para que lo vean. Ok. Bueno, entonces ahí tendríamos el proyecto, ¿sí? El lugar, la cabecera municipal de Chiquimula. ¿Qué población? Para personas de la cabecera municipal de Chiquimula expuestas a fenómenos naturales y otras causas de alto riesgo. Ok, entonces nuestro proyecto lo estamos enfocando solo a la cabecera. No pueden llegar personas de otros lados, ¿sí? Sino que ya lo estamos definiendo solo para la cabecera. Problema, ahí sería tal vez no falta de albergue, sino que, por eso les digo, es parte de la redacción, falta de espacios adecuados para ser utilizados como albergues de la población, ponete, que se ve afectada por desastres, fenómenos naturales, desastres de fenómenos naturales y otras causas, ¿no? Pero no falta de albergues adecuados. ¿Sí? Quizás ahí es que no existe un albergue como tal, ¿va? Sino que lo que se utiliza primero, falta, sí, usemos el salón parroquial, usemos la escuela tal y tal, usemos el instituto tal y tal, ¿va? Entonces, lo que falta es un espacio definido. Entonces, la falta de espacios adecuados o definidos para la atención de la población que es que sufre por desastres naturales, ¿no? Y otras causas. Podría ser. ¿Cuál es la causa? O sea, el problema es la inexistencia de espacios adecuados. ¿Cuál es la causa? Pues la causa es que cuando se producen fenómenos naturales extraordinarios, no existen, al no existir un espacio adecuado, las personas son albergadas, ponerle en edificaciones que no tienen, no cuentan con los requerimientos para usarse como albergue, ¿va? En el caso de salones comunales, escuelas, institutos. Entonces, esa podría ser la causa. ¿No? Y habría que estudiar bien esta. O debido a las emergencias que surgen en fenómenos naturales durante la época de invierno, ponele, aparte de fenómenos como sismos, etcétera, etcétera, deslizamientos, no sé. Se hace necesario que ese podría ser el problema, ¿verdad? Que se cuenten con espacios definidos para usarse efectivamente como albergues. Entonces, ¿cuál es la causa? Y la consecuencia sería que al no contarse con espacios definidos para eso, las personas son albergadas en lugares no aptos para su albergue, como escuelas, ahí sí, esa sería la consecuencia, que al no existir un espacio,
¿verdad? Entonces, las causas serían los fenómenos naturales, ¿verdad? Los desastres que se producen. El problema es la no existencia. Las causas serían los fenómenos y las consecuencias que las personas tienen que ser albergadas en espacios que no son aptos para ello, ¿verdad? Como las escuelas, y salones parroquiales, y salones utilizados por las iglesias cristianas, en fin, ¿de acuerdo? Y entonces, entonces el título podría ser, podría salir al plantearme bien, que me planteen bien claros estos tres que tenemos acá, ¿sí? Y Problema, causa entonces, y consecuencia, ¿verdad? sí, sí, porque el problema es la falta. Y el título podría ser diseño y planificación de albergue para la población de la cabecera municipal de Chiquimula, porque ahí estás poniendo que ¿a quién vas a atender? A la cabecera municipal de Chiquimula. ¿Sí? Ajá. Habíamos dejado diversas causas porque como inicialmente en el fin antepasado se nos había dicho de que no precisamente iba a ser por lluvia, ¿verdad? Sino que por Sí, deslizamientos, podía ser pueden por existir otros. terremotos. Entonces, Ajá. ajá, Entonces, aquí, para la población de Chiquimula, afectada por desastres naturales, porque hay desastres naturales, pueden ser de ponete algún volcán, y porque quién quita que ponete el volcán de Ipala de repente, como ahora como está el rollo, vamos, de repente hace erupción y tienen que mover a las, no sé, o les tire arena y la termina arena echando llega. fuego, ¿Ah? termina echando fuego, le digo, este calor. Sí, cabal. No, o sea, Entonces, pero sí podría ser, ¿va? O sea, una erupción. Nunca se ha o visto sea, un volcán de agua. puede ser, va, porque como me puedes decir, no, pero ese volcán está silenciado ya durante X cantidad de tiempo, ¿va? Pero uno no sabe, vos, uno nunca sabe con las situaciones. Mira, el de Pacaya, pues, que se miraba tranquilito y ahorita está echando Es penca. cierto. ¿Va? Entonces, eso es en cualquier momento. Y entonces, prácticamente serían desastres naturales, vamos. Ok. Entonces, sería diseño y planificación de un albergue para de un albergue Atender sería, ¿verdad? para la población de la cabecera municipal de Chiquimula, ¿sí? Afectada nada más, afectada por desastres naturales, ¿verdad? En el departamento, en la cabecera municipal de Chiquimula, el departamento de Chiquimula, por diversas causas naturales, ¿no? O desastres naturales. Podría ser, ¿no? O sea, por ahí podríamos ser, pero tratemos de aclarar bien, aterrizar esto. ¿No? Sí, que podríamos tenerlo por ahí. ¿No? Entonces, pues véanlo con el grupo. Como les decía yo y como decía María Fer, que ellos se reúnen por Zoom. Igual se pueden reunir por Zoom ustedes y empezar a discutir entre todos. Pues tiene que salir
el título y los problemas estos del EQP, ¿no? Lugar ya estamos definidos, la cabecera municipal de Chiquimula. Sí. Ok. Lugar, cabecera municipal de Chiquimula, departamento de Chiquimula. ¿Qué población? No le pongamos para personas, sino que población, personas de la cabecera municipal de Chiquimula, expuestas a desastres naturales, nada más. Yo creo que ahí en desastres naturales creo que encerramos todos, porque no solo hay desastres naturales productos de la lluvia, sino que pueden ser también, acuérdate que las amenazas pueden ser de agua, de viento, sismos, incluso de volcanes, ¿no? Otro tema que se da mucho aquí en esta época son los incendios forestales. École, también. Y el fenómeno que tenemos a nivel, bueno, es a nivel nacional, pero en Oriente es un poquito más marcado, en cuanto a la falta de agua. En estas épocas les escasea demasiado, hay ríos que se secan totalmente y bueno, aparte que los pozos, hablemos de cuando han habido algún tipo de incendios, pues a veces los pozos hasta se secan también, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque eso ya a la hora de plantear que dentro de las instalaciones se piensa hacer ponerte un cisterna debido a la escasez de agua en verano, pues sí, todas esas justificaciones se tienen que poner y es válido, ¿no? Solo ese proyecto habían visto ustedes, o sea, ya se quedaron solo con ese, ¿verdad? Sí, es que la verdad que la idea salió a partir de que el diseño el año pasado con Agrito Reyes se trató ese tema de la falta de infraestructura para este tipo de atenciones a nivel nacional. Y realmente es una problemática porque realmente en Guatemala no se cuenta con albergues. Entonces, no se para cuenta con cualquier espacios destinados exclusivamente para uso de nada, albergue, ¿no? entonces se vio marcado ahorita en el caso de aquí de Chiquimula el año pasado con el paso de las caravanas de los hondureños, ¿verdad? Porque cuando vino la primera caravana en Esquipulas por parte de la Iglesia Católica, creo que tienen una parte como para atención a personas así que prácticamente por 1 o 2 noches, ¿verdad? Entonces, realmente el lugar colapsó, ¿no? Porque era demasiado. Entonces, y ese problema pues se fue trasladando al resto del país durante el recorrido de la caravana, ¿verdad? Entonces, independientemente que estas personas no eran, bueno, no eran ni de Guatemala, ni andaban buscando albergue por algún desastre natural, pero definitivamente el hecho de que ellos estuvieran en las calles y no hubiera un lugar donde tenerlos causó un caos por donde fueron pasando, dejaron incluso hasta hasta hechos vandálicos ahí viendo de qué conseguían ellos, dejaban ropas, dejaban suciedad por donde quiera que pasaban. Entonces iban mujeres y niños que son los más vulnerables en el caso de esta gente que se va trasladando, ¿verdad? Sí, es lamentable. Yo el año, ¿qué? 2010 y... ¿Cuándo fue la pandemia ustedes? En el 2020, ¿no? 20. Entonces, creo que a finales del 2018, y yo fui a hacer un viaje quería ir a conocer la parte que está ahí por Huehuetenango, del otro lado de México. Adelante de Comitán, no me recuerdo cómo se llama se me olvidó ahorita el nombre, pero entramos por Tapachula y después subimos hasta la parte de arriba, ¿verdad?
Fueron 12 horas de camino en bus para llegar a donde íbamos, que era, ay Dios, ¿cómo se llama este pueblo? Poblado muy bonito, bien tranquilo. Pero cuando estábamos en Tapachula, se dio el problema ese que mencionas vos, ¿no? O sea, la gente del lado de México, porque eso sí es de reconocer que todos los parques, todo es una limpieza extraordinaria. Y lamentablemente, pues decía, tienen cuidado porque ahí hay inmigrantes, ¿verdad? Ahí hay inmigrantes y cabal lo veía uno porque habían hondureños, habían cubanos, habían de unos morenos de Jamaica y en fin, habían de varias nacionalidades y algunos sí cargaban plata, pero los hondureños que se tiraron, pues había un señor joven, ¿no? Por supuesto, pidiendo en una esquina, parando tráfico y todo para pedir unas monedas. Y en la noche comían en un parque y cuando se iban eso quedaba pero terrible, ¿no? Porque a pesar de que habían espacios donde depositar la basura, a ellos les valía y lo dejaban todo tirado. Entonces, los tuvieron que, les hicieron un albergue temporal, ahí sí como siempre a vos, en el área del campo de la feria, ¿verdad? Pero igual ellos no querían estar ahí y se iban para la parte del centro. Entonces sí era un poco conflictivo porque como vos decís, el problema es que dejan todo hecho un desastre, ¿no? Lamentablemente. Entonces uno comprende que la necesidad y todo, pero por lo menos deberían de colaborar en dejar pues limpio donde pasan, ¿no? Que encima de eso también haciendo fechorías es terrible, terrible, ¿verdad? Pero sí, sí, el problema es que, digamos, nosotros como país no estamos preparados con espacios bien definidos como albergues, ¿verdad? Y de igual manera hay que pensar en si se va a atender al personal de la cabecera municipal, ¿en qué cantidad vamos? Porque si vamos a albergar a 10,000 gentes, el espacio que necesitamos es tal vez unos 4 estadios Mateo Flores para que quepa la gente, no sé. Entonces, Tenemos, disculpe, tenemos un área, bueno, tenemos un par de terrenos ya vistos y hay uno que tiene como más de 10 manzanas de propiedad de terreno, de extensión. Estamos pensando, hemos pensado en atención a nivel de familias. Y aproximadamente, pues, habíamos pensado en unas 300 familias. 300 familias. Ajá. Ponete que tuvieran 5 miembros por familia, serían, ¿qué? 1,500 gentes. Entonces hay que pensar en ese tamaño de espacio. Si va a ser solo, lógicamente tenemos que hacer digamos, varios espacios como bodegas, vamos, para, para ir albergando la gente ahí en el espacio disponible, ¿verdad? Y pensar también qué espacio necesita cada persona para poder estar ahí, ¿sí? O sea, esa es parte de la antropometría, cuánto mide una persona estando acostada en un catre, en fin, porque hay que pensar en todo ese tipo de equipamiento, ¿vamos? Pero sí, sí me parece que si ya están pensando en la
En la cantidad de familias, es porque ya tienen el área definida. Y entonces solo pensar tentativamente qué espacio en metros cuadrados necesitaría una persona. ¿Sí? Está bien, arquitecto, entonces vamos a terminar de revisar el documento para terminarlo al final, ¿verdad? Ok, sí, perfecto, me parece. Me parece, pero está bien, Otto, porque ya empezaron a escribir. ¿Va? Y solo ver la reacción, si no lo miramos. Pero no hay clavo. Me lo presenta. Ok, El, ustedes son 4 personas también en el grupo, ¿vamos? sí, somos el grupo 3, quedamos con 4 personas. Estás vos, está Perla, Luis Fernando y Ana Sofía. Y Ana Sofía Figueroa. Sí, ahí estamos. Ok, perfecto. Entonces, y repito, hay que convocar y hay que involucrar también a todos los compañeros, los que no solo vas a trabajar vos o solo vos y otro compañero, no. La idea es que se reúnan por Zoom o por Meet o por algún otro medio, vamos, pero que lo puedan discutir para ir avanzando, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, muy bien. El examen es el otro sábado, sería a las 2:30, estaría habilitado. Lo que no sé es si va a ser como el semestre anterior, ¿sí? Que eh, se va a dejar abierto por 48 horas o si 2 horas como se les va a dar a los demás, a las otras carreras del campus de Zacapa. Yo no sé qué les han mencionado sus otros catedráticos. Si alguien me puede orientar. Sí, va a ser de 48 horas. Por ejemplo, yo llevo clase con el ingeniero Zabaleta y el arquitecto Reyes, y sí va a ser a partir de la hora del curso, 48 horas los exámenes, el otro fin de Ok. semana. Ajá. Ok, o sea, nosotros estaríamos del sábado a las 2:30 para el lunes a las 2:30 se cerraría, ¿verdad? Sí, Ok, ahí estamos. Perfecto, no va a ser nada del otro mundo ese examen. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Arquitecto, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. buena tarde. Voy a dejar de compartir este. ¿Quién me habla? Le habla Carlos. Estoy en el grupo que está Randy, Andrea Yescas, Ana Sofía Chinchilla y Maximino Roblero. Ah, sí. Sí, Nosotros estamos platicando, o sea, no tenemos así nada escrito todavía, pero ya tenemos como que un tema y el dónde lo vamos a ubicar y la problemática, ¿verdad? sí, o sea, era lo que les explicaba a los demás compañeros. Hay que sentarse y escribir, ¿va?
Y no Ujú. solo, mira, sí, yo vi el problema, va, entrémosle pues, y le entramos, y no, hay que juntarse por Zoom, ¿verdad? Y eh, pues empezar a escribir, ¿verdad? ¿En qué lugar lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema? ¿A qué población se va a atender? Y Sí. cuáles son las causas y las consecuencias de ese problema, ¿verdad? Y cuál podría ser el título tentativo. Eso deberíamos de tener ya, por lo menos para la clase para la semana 7. ¿Sí? Sí, al menos en el título ya andamos más o menos cómo le vamos a poner. Nosotros vamos a trabajar lo que es un centro de atención para personas invidentes y movilidad reducida en el área de Chiquimula. Ah, ya. Ajá. Obviamente, al ser un centro que no lo vamos a dejar como un radio de influencia solamente en Chiquimula, sino que posiblemente abarcar algo otras áreas del oriente, como puede ser Zacapa, Puerto Barrios Sí, y sí, Progreso. porque como es una población no definida, vamos, Sí, porque el problema es que a veces eh, pensar cuántas personas invidentes hay en Chiquimula. son muy Mm, pocas. sí, si quisieras hacer una estadística, eh, tu banco de datos sería un poco complicado, ¿va? Entonces, sí, yo diría que se pudiera pensar, por ejemplo, para la región nororiente o para la región tal y tal, vamos, porque Ajá. como no es mucha gente la que va a llegar, Ujú. Sí, ¿verdad? o nosotros lo estamos como ubicación, o sea, física por ejemplo, que le digo, el centro de atención sería en Chiquimula, pero sí tendría un radio de influencia en lo que es el oriente del país, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Pero eso también habría que especificarlo ahí en la parte donde, ¿no? En el título. Sí, Ah, o sea, ok. pensar ahorita, pero por eso te digo, necesitamos que lo escriban y poderlo analizar, Ok. ¿verdad? Lo vamos a Porque trabajar en esta sí, parte. necesitamos, porque era lo que yo les decía al principio, miren, si lo vemos en semanas, prácticamente ahorita llegamos al primer tercio de la clase, del curso, ¿sí? Luego Ajá. solo tenemos 5 semanas más antes de llegar al segundo parcial. ¿Sí? Estaríamos hablando de mes, una semana. Y luego, Sí. otro mes, más o menos, estaríamos hablando de que nos queda abril, mayo, porque recuérdense que en Semana Santa no hay clase. ¿Sí? Sí. Entonces, uno dice, ah, sí, mañana empiezo. Entonces, recuérdense, como dijo el Sope, dijo, mañana haré mi casa y por eso no andan deambulando por todos lados, ¿va? Entonces, pongámonos ya a escribir porque así yo les puedo ir revisando y podemos ir avanzando, ¿verdad? Está bien, Arge. De acuerdo. Lo vamos a trabajar de forma escrita. Va. Sí, porque, como te digo, es más fácil verlo de esa manera que, porque hay que ver redacción, hay que ver si tiene lógica, la estructura, en fin, ¿sí? Ok, ok. Va. Gracias, Arge. Y está bueno, Carlos. Gracias.
¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más, jóvenes? Ya no hay. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, les encargo, por favor, hagan reuniones en Zoom y se ponen de acuerdo y empiezan a escribir. ¿Sí? Así para la próxima ya tenemos cómo asesorar porque ya tienen algo, ¿de acuerdo? De algo planteado, ya más certero. ¿Sí? No sé, ¿alguien más que quiera exponer algo? Aquí, de cuántos grupos sabemos? Maximino no está, Andrea sí está, Sofía también, y estás vos, Carlos, y Randy tampoco está, o sea, solo está Sofía, vos y Andrea, ¿sí? Bueno, ya presentan. María, en el grupo 2 Sí, está... arquitecto. No, estábamos viendo cómo estaban con los grupos, porque, bueno, en el grupo tuyo estás solo tú, Denis, Leonor, nada más, ¿verdad? Porque no está ni Stephanie, ni Emily, ni Carlota. Ah, bien, Carlota sí está. Entonces, solo es que Faltan dos, arquitecto. sí, que se pongan a escribir lo que platicamos, ¿va, Fer? Porque si no, no vamos a avanzar. Y con el grupo 3 está Otto. Y Ana Sofía Figueroa. No está ni Luis. Ah, bien, Luis Fernando también. Entonces solo Perla no está, ¿verdad? Pero, entonces para que les informen, ¿verdad? Pero pónganse a escribir, muchachos, si no, no vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Repito, para los que se acaban de conectar, el examen va a ser siempre igual de 48 horas, me estaban comentando ustedes, entonces sería disponible a las 2:30 del otro sábado para el lunes a las 2:30. ¿De acuerdo?
Está bien, aquí, gracias. Vale, está bueno, Andrea. Entonces, Venga, arquitecto, gracias. si no hay nada más, Gracias, arquitecto. gracias a ustedes, dejamos ahí y platicamos, platicamos el de hoy en 15. Espero que ya tengan algo para poder, poder asesorar, ¿de acuerdo? Oiga, arquitecto. Vaya, Otto, feliz tarde. De acuerdo, Feliz- Arqui. Vaya, Andrea, Gracias. Feliz tarde a vaya. todos. Dios, Fer, cuídate, feliz Venga, descanso. Dios, Está bien. Carlos. Gracias. Igualmente.